de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicará si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. No todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. A ver, hermanos, bendita es la palabra de nuestro Dios. Bien, hermanos, vamos a continuar un momento más de pie. Vamos a entonar el himno número 84. Himno número 84, Cristo está buscando obreros. Himno 84. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Su lugar. Vamos a prepararnos para el mensaje de esta tarde.
les bendiga, hermanos. Bienvenidos a los que no habían llegado hace ratito. Qué bueno que ya están con nosotros. Esperamos que sigan llegando los demás, ¿verdad? Pues hermanos, gracias damos a Dios porque Dios nos ha permitido llegar a otro día más. Y con ello, pues cumplimos otro año más en este lugar. Hace, pues muchos años atrás, cuando todavía vivía en mi pueblo, cuando ni siquiera imaginaba que iba Dios a llamarme, no podía ni siquiera, hermanos, ni remotamente imaginar un poquito que un día iba a estar predicando la palabra de Dios, porque en realidad yo rechazaba el mensaje, rechazaba las invitaciones, hasta que finalmente no pude resistir más y decidí aceptar a Jesucristo. Dios cambió mi vida, hermanos, y a partir de ahí fue una aventura caminar con Cristo, con Jesucristo. Unos años después fui al seminario, y después de que salí del instituto bíblico, estando ya trabajando por alrededor de 5 años en la ciudad de Morelia, hermanos, decidimos venir ya casado con mi esposa. Decidimos venir aquí a Jalisco, comenzar esta obra. No fue algo fácil, hermanos. En aquel tiempo nosotros no sabíamos en realidad qué era la obra misionera. Solamente teníamos un deseo en nuestro corazón, y nuestro deseo era, pues, establecer una iglesia. Es comenzar en un lugar donde no hubiese evangelio, donde no hubiera una iglesia. Y llegamos aquí, hermanos, cuando este fraccionamiento todavía se estaba construyendo. Aquí en las escuelas donde se pone el tianguis, hasta ahí había terminado y faltaba todo lo demás. Y estando bien seguro, hermanos, que era el lugar donde Dios nos había traído, y que era Dios que nos trajo hasta este lugar, pues no dudamos en comenzar casi de inmediato. Llegamos aquí en diciembre, y para el mes de febrero ya empezamos a visitar en la etapa 5, un poco más abajo, ahí a tener reuniones. Y de los que están aquí, hermanos, solamente de los que están, bueno, ya se pasó Valeria, ¿verdad? Ya se pasó Valeria, ahorita está con los niños allá adentro. Ella era una niña todavía, ¿verdad? Una pequeñita, cuando sus papás vinieron ahí a ese lugar, hermanos. Y pronto, eso fue en el mes de febrero, y en marzo, el 8 de marzo, iniciamos en este lugar nuestro primer culto que hicimos aquí adentro. A partir de ahí no dejamos de tener cultos cada domingo, no dejamos de visitar este lugar cada semana, hermanos, hasta que Dios estableció esta obra. Y le doy gracias a Dios, hermanos, porque mire, a pesar de que no sabíamos, no teníamos sostenimiento, llegamos, ahora sí que prácticamente en la ignorancia en cuanto a ese tema. Sabíamos una sola cosa, como dijo el apóstol Pablo: a Cristo y a este crucificado. Y a él predicamos, hermanos. Por eso hoy decidimos juntar la conferencia misionera con el aniversario. El día de ayer cumplimos 15 años, y cada año, al inicio del año, hermanos, en el segundo mes de febrero, hacemos nuestra conferencia misionera. Por la gracia de Dios podemos estar contentos, porque en los últimos 2 años, hermanos, ustedes han sido fieles con su ofrenda, con la promesa de fe que se ha hecho, y por la gracia de Dios nos ha permitido estar apoyando 5 misioneros, ¿verdad? Tanto en nuestro país como fuera de nuestro país. Y yo creo, hermano, mire, es para nosotros, a lo mejor no es mucho lo que damos, ¿verdad? Cada vez que usted da su ofrenda, son 50, son 100, son 200 pesos o es más. Para usted no es mucho, ¿verdad? Porque lo damos, hermanos, y lo damos con gozo y lo damos con gusto. Pero aquellos que reciben la ofrenda, hermanos, los que están en el campo misionero, yo se lo digo porque una vez recuerdo, no sé quién lo dijo en algún lugar, decía que cada mes iba al banco para recibir, no recuerdo cómo le llamaban al cajero automático, ¿verdad? Es el muro de los lamentos. Porque iba a revisar ahí y no veía nada, ¿verdad? No había dinero. Y de veras, hermanos, se sufre, se duele
cuando le batallas, te duele. Pero qué bendición es cuando ahí está, cada mes, ¿verdad? Recibes tu ofrenda y con eso te ayudas para poder solventar la necesidad de tu familia, tu esposa, tus hijos, y a veces te alcanza para más, te alcanza todavía para invertir en la obra, ¿verdad? Y porque muchas de las cosas que se hacen, hermanos, como misionero, es dar. No solamente das tu tiempo, tu vida y tu trabajo, ¿verdad? Das también tu dinero, das tus recursos. Y esa es una bendición, hermanos. Yo estoy contento porque han sido fieles, hermanos, y hemos podido sostener a estos hombres, estos misioneros. Es mucho probablemente lo que les podemos enviar, pero al ser fieles, hermanos, hemos podido ser fieles también en enviarles. Yo creo que ellos también están contentos. Lo vemos cuando ellos nos escriben sus cartas y nos agradecen por las oraciones, pero también por el apoyo económico. Así que, hermanos, gracias a Dios por ello. Por hombres y mujeres como ustedes que están dispuestos a dar de lo que Dios les da, ¿verdad? Y por hombres y mujeres que están en el campo, dando todo, hermanos, y que usted y yo somos parte y tenemos parte en esas almas y en esas iglesias que se establecen y en esas obras, hermanos, que se comienzan, ¿verdad? En lugares difíciles, lugares donde se batalla, pero que ahí están, hermanos. Gracias a Dios, ¿verdad? Primeramente, y gracias a ustedes, hermanos, como iglesia. Así que en esta tarde, hermanos, estamos contentos porque estamos, ahora sí que quinceañeros, ¿verdad? 15 años, estamos de fiesta. Pero hoy, hermanos, vamos a tener nuestro primer mensaje y va a ser con el motivo de misiones, ¿verdad? Ante la obra misionera. Es el tema que el pastor Efraín Galden nos va a estar presentando en esta tarde. Preguntas desafiantes. No recuerdo, hermano, hace cuánto tiempo te conocí. No sé si tú te acuerdas de mí. Yo creo que más o menos, ¿verdad? Porque antes de eso no podía yo ir a las conferencias de pastores, a las UPBCs, por la cuestión económica, pero hace unos, más o menos como 8 años aproximadamente que comenzamos a ir, ahí en Efata, sí, exactamente, cuando empezamos a ir ahí, creo que fue la primera ocasión después de muchos años. A partir de ahí nos hemos visto seguido, hemos conocido seguido, hemos estado en la iglesia donde el hermano pastorea como pastor asistente, y créanme, hermanos, Dios le ha usado tanto a los pastores que predican ahí como a nuestro hermano. A mí me llama mucho la atención su manera de predicar, y ha sido una bendición conocerle, hermanos. Para mí en lo personal, cuando yo llegué a conocer ahora a los pastores de la UPBC, ¿verdad? Yo iba más que nada, y todavía sigo yendo a eso mismo, a ser edificado, a aprender de los siervos de Dios que Dios ha usado. Y a partir de ahí, hermanos, hicimos amistad. Le invité, ¿verdad? Hace unos 4 años, tal vez, unos 4 años, no se pudo. Después volví a invitarle y creo que te enfermaste, no se pudo. Y entonces, esta vez le hablé y le digo, hermano, pues la tercera es la vencida. Y me dijo, pastor, nomás dime la fecha. Sí, estoy en deuda. Ya no me preguntó para qué le hablaba, nomás dame la fecha porque tenemos un compromiso ahí, ¿verdad? Y yo le doy gracias a Dios porque aceptó la invitación. No es presunción, hermanos, pero la iglesia de donde vienen los hermanos es una iglesia grande, gracias a Dios, ¿verdad? Una iglesia muy, muy grande allá en Querétaro, pero ya él que nos cuente, ¿verdad? Y son muchos pastores, pero le dejo mejor el tiempo al hermano. Gracias, hermano. Buenas tardes, hermanos. Doy muchas gracias a Dios por la vida del pastor Gregorio, por su amistad. También por la oportunidad, la bendición, hermanos, de estar con ustedes. Estaba en deuda ya con el pastor Gregorio. Y escuchar su testimonio, escuchar lo que Dios ha hecho en él y a través de él nos motiva, nos alienta, nos desafía también a recordar la vida de un siervo de Dios. Tienen, hermanos, a un siervo del Señor entre ustedes. Gracias a Dios por la vida de mi hermano Gregorio, su testimonio, su familia.
matrimonio, sus hijas. Es una bendición desde que llegó al UPBC. Pudimos, ¿verdad?, aprovecharlo, es decir, tenerle entre nosotros, disfrutar también de su amistad, de su testimonio y su ejemplo, hermanos. Que Dios te bendiga, Pastor Gregorio. También a la Iglesia Bautista Piedra Angular en estos 15 años de aniversario, que sean muchos más, recuerdan, hasta que el Señor venga por nosotros. Amén. Así que les felicitamos y es una bendición para mi hermano Hugo, para un servidor estar con ustedes. Mi hermano Hugo es diácono de la iglesia, uno de los 12 diáconos que tenemos y que nos apoya en el área de evangelismo, en el área de los cerezos, de los centros penitenciarios. Es uno de los encargados. Por gracia de Dios visitamos los cuatro centros penitenciarios. El Señor nos ha permitido atender. Mi hermano en una semana está en los tres de varones, no pueden el cuarto porque entran damas ahí, ¿verdad? Bueno, a veces hemos ido, pero tenemos un grupo de hermanas fieles que hacen esa labor también de entrar allí. También atiende el Ministerio de Misericordia en nuestra iglesia, un hermano muy activo, está sirviendo al Señor y que doy gracias a Dios por su vida. Hermanos, vamos a comenzar con el estudio en esta tarde, en esta conferencia misionera. Decidí titularle en esta tarde al tema. Me acompaña, por favor, recordando el tema. ¿Cuál es? Ante la obra misionera, preguntas desafiantes. Queridos hermanos y amigos, en la Biblia encontramos grandes afirmaciones de Dios al hombre. En la palabra de Dios encontramos grandes, preciosas afirmaciones de Dios al hombre, sencillamente porque creemos firmemente que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Y en ella encontramos afirmaciones que Dios hace de manera clara y contundente. ¿Y cuánto nos edificamos con esas afirmaciones? Por ejemplo, encontramos que Dios nos ama, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Encontramos también la afirmación de que todo lo que nos ocurre nos ayuda bien. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. También, hermanos, creemos que Dios nos oye cuando clamamos y oramos a Él. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Encontramos la tremenda afirmación que Dios está con nosotros en las pruebas. Dice la palabra de Dios en Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. También encontramos la promesa de que Dios está con nosotros. Dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En la Biblia encontramos grandes afirmaciones de Dios al hombre. Pero también en la palabra de Dios, en la Biblia, existen preguntas que fortalecen nuestra fe, que animan nuestro espíritu, que nos hacen sobreponernos a las pruebas y a los momentos difíciles. Por ejemplo, dice Génesis 18:14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? No. Dios le preguntó esto a Abraham cuando le ratificó la promesa de un hijo siendo viejo. Él de casi 100 años y su esposa de 90. Podemos decir que tenemos al Dios de los imposibles. Amén. Que para Él nada es imposible. Tenemos también la pregunta de Romanos 8:31 al 32 que dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tremenda promesa, hermanos. Y continúa diciendo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Encontramos en esa porción preguntas de certeza y de victoria, porque con Cristo somos más
que vencedores. Y también nos da la certeza de provisión y bendición, es decir, que si Dios ya nos dio lo más preciado que tenía, que era su único hijo, nos dará también con él todo lo demás. Confiemos en él, hermanos. Descansemos en sus promesas. También encontramos la pregunta que nos fortalece en Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y responde el apóstol Pablo: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Y menciona diciendo: antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Nos da certeza de su amor por nosotros. Podemos confiar en que el Señor nos ama y que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. El apóstol Pablo dijo: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Encontramos en Juan 11:40 otra pregunta que fortalece nuestra fe. Hablando el Señor a Marta y a María, les dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El Señor le pregunta esto a Marta antes de resucitar a su hermano Lázaro, porque al que cree, todo le es posible, hermanos. Al que cree, todo le es posible. Creamos, hermanos, en las promesas de Dios. Descansemos en la palabra de Dios. Pero también en la palabra de Dios no solamente existen, ¿qué dijimos? Afirmaciones de Dios al hombre. No solamente existen preguntas que fortalecen nuestra fe, sino también, queridos hermanos y amigos, existen preguntas que nos desafían, que nos retan, como decimos, que nos agarran mal parados y nos hacen reflexionar en la gran necesidad de Dios, en nuestra fe en Él y en nuestro servicio espiritual. Por ejemplo, encontramos en Lucas 18:8 la siguiente pregunta: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hablando acerca de la necesidad de orar y no desmayar. Que la oración es una de las pruebas de la fe en Dios. ¿Quieres saber cuánta fe tiene? Pregunto: ¿cuánto oramos al Señor? ¿Cuánto dependemos de Él? Lo mencionó el Señor en la parábola del juez injusto, el cual hizo justicia por la insistencia, ¿se acuerdan? De una viuda pobre. También encontramos en Mateo 26:40 la pregunta que nos desafía: así que no habéis podido velar conmigo una hora antes del arresto del maestro. El Señor ora en el huerto del Getsemaní, se acompaña de 3 de sus discípulos, de su círculo íntimo, para que lo apoyaran orando en esos momentos angustiosos, los cuales, cargados de sueño profundo, se durmieron. El Señor les pregunta: ¿así que no habéis podido velar conmigo? Una hora, de las 24 horas del día, una hora, dice el Señor. No habéis podido. En Mateo 8:26 también hay otra pregunta que nos desafía. Y la pregunta es: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Al desatarse una tormenta en el mar de Galilea, los discípulos despiertan al Señor, desesperados, y antes de calmar la tempestad, les pregunta esto: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Qué es lo que nos va a ayudar a vencer nuestros temores, hermanos? Es la fe en el Señor. Es la confianza en Él. Y en Juan 11:26 pregunta el Señor, cuando el Señor le dice a Marta que resucitaría a su hermano Lázaro, el Señor lo confronta con su fe en Dios y le dice en Juan 11:26, ¿crees esto? Pero no son las únicas preguntas que nos desafían, queridos hermanos y amigos. Ante la obra misionera, en esta conferencia misionera, vamos a una porción que contiene preguntas que nos retan, que nos desafían, que nos estimulan a seguir compartiendo nuestra fe
y que nos motivan a seguir apoyando y sosteniendo la obra misionera. Vamos a Romanos 10, donde tuvimos la lectura, por favor. Romanos 10. Romanos 10. Estamos ahí, Romanos capítulo 10, versículos 1 al 15, donde tuvimos la lectura. Notemos que la carta a los romanos es un tratado, es una carta preciosa, es un tratado del Evangelio. Y el apóstol Pablo escribe lo siguiente, notemos su celo y su carga misionera. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo, ¿qué es un anhelo? Es un deseo profundo, vehemente. Dice el apóstol Pablo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Queridos hermanos y amigos, oremos por la nación mexicana. Oremos por nuestra patria. Anhelemos la salvación de muchos otros. Y no solamente por nuestro país, oremos por otros países. Que el Señor nos permita cumplir la gran comisión, la cual Él nos encomendó antes de ascender a los cielos. Por eso dice el apóstol Pablo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio, dice el apóstol Pablo, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, es decir, no un celo correcto. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley, ¿quién es? Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Vemos, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Les recuerda el apóstol Pablo. ¿Qué dice el versículo 9? Me acompaña, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Continúo. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Notemos que ha hablado del Evangelio. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Acompáñenme, versículos 14 y 15, que dice, ¿cómo pues te invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Queridos hermanos y amigos, ¿cuáles son las preguntas que nos desafían para compartir nuestra fe y que nos motivan a realizar la obra misionera? Aquí están esas preguntas. ¿Cuáles son? Versículos 14 y 15. Acompáñame nuevamente. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Notemos cómo estas preguntas desafiantes están precedidas por un principio universal. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Notemos, hermanos, esta es una gran verdad y también es una gran oportunidad para todo el mundo, es decir, para toda persona, no importando su condición moral o espiritual, no importando su pasado,
su presente, su estatus social, económico, ni su religión. Es una oportunidad para todos. Notemos que dice todo aquel, y eso nos indica que la oportunidad es para todas las personas, es para todo el mundo, no solo para un país o una nación, no solo para un pueblo, no solo para unos cuantos. La oportunidad de invocar el nombre del Señor es para todos. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Incluso usted, si no lo ha hecho hoy, lo puede hacer. ¿Pero qué es invocar? Invocar viene del griego epicale. Quiere decir pedir ayuda, llamar, apelar, poner, invocar. Por lo tanto, invocar a Cristo es llamarle con fe. Es dirigirnos a Él con plena confianza para encontrar perdón de pecados, paz del alma, una vida nueva, un propósito en la vida, armonía con Dios y felicidad plena, recordando que en Jesucristo, hermanos, está todo lo que necesitamos, amén, y que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, como dice Colosenses 3:2, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, hermanos. En Cristo está la plenitud de vida. El mundo lo necesita. El mundo no lo sabe. Hay otra vida que el mundo no conoce, la vida que usted y yo conocemos en Cristo. Como dijo el Señor Jesucristo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, hermanos. Dejemos de buscar en otros lados y busquemos en el Señor esa vida plena, esa vida abundante, esa vida feliz, ya que hemos invocado por fe el nombre de Cristo y somos salvos por su gracia. Por eso dice Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Será salvo, hermanos. Salvo de la condenación eterna que merecen nuestros pecados, porque todos hemos pecado y el pecado del hombre no queda impune, acarrea una terrible condenación eterna, como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, y se refiere a la muerte eterna, a la muerte segunda, al infierno, como dice Ezequiel 18:20, el alma que pecare esa morirá. Y Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es lo que merecemos, hermanos. Y somos salvos de la condenación eterna, amén. El Señor ya nos ha rescatado, nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, pero también somos salvos de una vida ingobernable, salvos de las cadenas del pecado, salvos de las emociones destructivas, salvos de un carácter incontrolable. Somos salvos de un lenguaje obsceno. Somos salvos en todo y el más completo sentido de la palabra, hermanos. Tenemos una salvación muy grande. El Señor nos ha rescatado porque hemos invocado su nombre. Y la oportunidad es para todos. Pero, hermanos, hay un tremendo reto. Hay un gran desafío para nosotros los que ya hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón. A los que ya hemos aceptado este mensaje de salvación. Los que ya le tenemos morando en nuestra mente y corazón. Tenemos el desafío de compartir cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros y cómo ha tenido misericordia de ti y de mí. Tenemos el desafío de llevar las buenas nuevas de salvación a las demás personas que aún no le conocen. Tenemos la encomienda, hermanos, de llevar el mensaje a toda criatura, a todo pueblo, a todo lenguaje, a toda nación. Tenemos la encomienda de realizar la gran comisión, completa.
Dijo el Señor en Mateo 28, 18 al 20, y si lo sabe, dígalo conmigo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Notemos que el Señor nos manda, queridos hermanos, a llevar su mensaje a todo lugar, a toda nación, a todo país, a todo pueblo, a todo municipio, a toda colonia, a toda calle, comenzando por nuestro núcleo de familiares y conocidos, comenzando por nuestra propia Jerusalén, como dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Comenzando por nuestra propia familia, comenzando en nuestra localidad, hermanos, apoyando misioneros en otros lugares, sosteniendo la cuerda, apoyándoles en oración y también económicamente de acuerdo a nuestras posibilidades, hermanos, haciendo el esfuerzo sacrificial de seguir siendo fieles, dando a la obra misionera, porque la obra misionera, hermanos, es una gran necesidad actualmente y una gran urgencia. Seguir haciendo discípulos, seguir llevando su mensaje a todo lugar. Y usted y yo, hermanos, podemos apoyar y debemos apoyar fielmente la obra misionera. Dice Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Tenemos ese reto, hermanos. Tenemos esa encomienda de parte del Señor. Recordemos, hermanos, que el evangelio no es solo es para oírlo y creerlo, sino también es para vivirlo y darlo a los demás. Y notemos que el desafío en esta porción de Romanos 10 está en forma de pregunta, en formas de pregunta que taladran nuestra mente y corazón y tocan las fibras más sensibles de nuestro ser y nos llaman a una respuesta inmediata. Y estas preguntas están conectadas una con la otra, llegando hasta el meollo del asunto. ¿Cuál es la primera pregunta? Romanos 10:14, ¿qué dice después del versículo 13? El versículo 13 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué dice el versículo 14? La primera pregunta, me acompaña, ¿qué dice? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Primera pregunta, se las repito. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? En otras palabras, se necesita creer. ¿Para qué? Para invocar. Para la salvación eterna, hermanos, como ya lo vimos, es necesario que la gente invoque el nombre del Señor con fe y arrepentimiento. Que la gente clame al Señor sinceramente. Que el Señor pida auxilio, ayuda al Señor. Esto es lo que la gente necesita. Es lo que marca la diferencia eterna. Pero quiero aclarar, no solo creer intelectualmente, tampoco saber históricamente, sino invocar sinceramente al Señor es lo que marca la diferencia. ¿Se entiende, hermanos? La gente sabe, la gente conoce, pero no ha creído verdaderamente. No se refiere a un creer histórico, sino a un creer de corazón, con suma convicción, hermanos. Con suma convicción. Por eso la palabra creer que viene aquí, en esa primera pregunta, viene del griego pisteu, significa tener fe, confiar, guardar, creer verdaderamente. Mire lo que es la fe. Creer, hermanos, es dejarse caer, confiar plenamente, así como este pañuelo. Es dejarse caer completamente en el Señor. Eso es fe. Dejarse caer. Eso es fe, hermanos. Eso es creer verdaderamente en el Señor. Pero la pregunta es, ¿cómo creerán?
¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? La gente necesita creer en alguien para poder invocarlo. Necesita primero conocerlo, porque no podemos invocar lo que no sabemos. Mire lo que dice el Salmo 50:15. Vamos para allá sin perder Romanos 10. ¿Qué dice el Salmo 50:15? Vamos para allá, Salmo 50:15. Notemos al salmista mencionando lo siguiente. ¿Qué dice, hermanos? Todos unidos. Salmo 50:15. Todos unidos. ¿Qué dice? E invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Notemos la promesa del Señor. Dice el Señor, invócame en el tiempo difícil, en la crisis, en el día de la angustia. ¿Y cuál es la promesa que da? Te libraré, tú me honrarás. Es lo que el Señor espera. El Señor actúa cuando lo invocamos. ¿Qué dice el Salmo 53:1 al 4? Dice la palabra de Dios. Se los leo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscar a Dios, que invocar a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Vemos, hermanos, que invocar tiene que ver con creer. Y también el Salmo 145:18, miren, vamos para allá, Salmo 145:18. 145:18, ¿qué dice, hermanos? Una vez que lo tengamos, Salmo 145:18. Dice todos unidos, 145:18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan. De veras. La pregunta es, la primera pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? La gente primero necesita creer, hermanos, para poder invocar. No pueden invocar el nombre del Señor al Señor si primero no creen, si primero no tienen confianza plena en el Señor. Segunda pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Romanos 10:14. ¿Qué dice, hermanos? Todos unidos. Segunda pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? Se necesita, en otras palabras, oír para que crean. Se necesita oír para creer. Esta es una gran realidad. Queridos hermanos y amigos, la gente no cree en Dios verdaderamente, sencillamente porque aún no han escuchado de Él. La gente, hermanos, aún no ha escuchado verdaderamente de Dios. Porque aún no hemos dado el testimonio suficiente del Señor. Y esto parece una ironía, ya que viviendo en un mundo con muchos avances tecnológicos, en la era de la informática y la comunicación, la humanidad, hermanos, no ha escuchado verdaderamente del Señor. El mundo no ha escuchado que el Señor les ama, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mundo no ha escuchado que solo Jesucristo salva. El mundo no ha escuchado el Evangelio, que Cristo murió por sus pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El mundo ha escuchado muchas cosas, pero no de Dios, hermanos, no de su bendita palabra. Usted puede ver en el internet cuánta información hay, cuántos videos a través del YouTube o la tubería, como dicen algunos jóvenes. Pero en el internet abunda todo tipo de información, todo tipo de videos, pero se carece de la palabra de Dios. Se carece de sana doctrina, incluso no todo lo que se dice cristiano en internet es garantía. No todo lo que se llame Biblia es correcto, tenemos que usar el discernimiento, hermanos. Pero no abunda la buena doctrina, la sana doctrina, las sanas palabras del Señor no abundan en los medios de comunicación. Hermanos, necesitamos urgentemente dar un mayor testimonio del Señor. Con nuestra vida, a través de nuestras palabras, nuestro mensaje. Como decía el apóstol Pablo, esta es la palabra de fe que predicamos.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Necesitamos compartir ese mensaje. Necesitamos anunciar las buenas nuevas del Señor. Debemos comunicar que solo en Jesucristo hay salvación del alma, que solamente en Él hay perdón de pecados, vida nueva, gozo permanente, paz abundante y todo lo que el alma más necesita. Pero la pregunta es, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Para creer, la gente primero necesita escuchar. Escuchar con atención. Escuchar claramente el mensaje. No pueden creer algo que no han escuchado bien, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, como dice aquí Romanos 10:17. Para que la gente desarrolle fe, necesita escuchar que Dios les ama, que Dios existe, hermanos, sencillamente, comenzando por ahí. Dios es real. La gente necesita saberlo, conocerlo, escucharlo, que este mundo da testimonio de una mente brillante, de un autor intelectual. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios, como dice el Salmo 19. El universo da testimonio de la obra de sus manos. También el mismo Señor Jesucristo dio testimonio del Padre. Dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y la Biblia, la palabra de Dios, nos habla de la existencia del Padre, de la existencia de Dios. Porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, hermanos. El mundo necesita saber, escuchar que Dios es real, que el Señor les ama, que tiene un plan maravilloso para sus vidas, que el Señor es el que nos da vida, aliento y todas las cosas, y que el Señor puede intervenir en sus vidas para bien. El mundo necesita saber que no todo está perdido en su matrimonio, en su familia, y que Dios los acepta como están. El Señor les recibe. El Señor dijo en Juan capítulo 6, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que me viene, yo no le echo fuera. Incluso el Señor dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El mundo necesita saber que no hay nada imposible para Dios, que es el Dios omnipotente, hermanos, que todo lo puede. Es el Dios omnipresente que está en todo lugar. Es el Dios soberano, es el Dios eterno. Es el Dios que todo lo sabe. Es el Dios que todo lo conoce, y la gente necesita escuchar eso. Cambia la óptica, cambia la perspectiva de la vida cuando sabemos y conocemos el mensaje de la palabra de Dios, pero tenemos, hermanos, que compartir. La gente tiene que oír. Tienen que saber del amor de Dios. Tienen que conocer el Evangelio, tienen que escucharlo con claridad. Por eso la segunda pregunta es, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y tercera pregunta, hermanos, avancemos. ¿Cuál es la tercera pregunta? Viene ahí en el versículo 14 al final. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Me acompaña una vez más la tercera pregunta, ¿cuál es? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanos, ¿qué necesita la gente? Notemos que la gente primero necesita más predicadores para que la gente escuche. Se necesitan, hermanos, más predicadores, más maestros y maestras de la palabra de Dios para que la gente oiga. Se necesitan más predicadores del Evangelio para que más personas escuchen con claridad. El mundo necesita, hermanos, quien les predique. Es lo que el mundo necesita, quien les predique. ¿Quién irá, hermanos, a esos pueblos, a esas naciones? ¿Quién irá a otros municipios, a otros estados? Hermano Gregorio, cuando Dios le llamó, no fue rebelde a la visión celestial, sino que salió de donde estaba, de Michoacán, de Morelia. Salió de allí para venir aquí, hermanos. Dios lo trajo, amén. Dios lo movió.
Pero el mundo necesita más pastores, más misioneros, más evangelistas, más gente que predique, más gente que anuncie, más gente que comparta con muchas otras personas más el evangelio. El mundo, hermanos, necesita escuchar las buenas nuevas, porque a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos, dijo el Señor. Mire, quiere verlo, Mateo 9, 35 al 37, vamos para allá. Mateo 9. Mateo 9, notemos el sentir del Señor, el corazón del Señor en Mateo capítulo 9. Dice la palabra de Dios, notemos cómo se resume el ministerio del Señor Jesucristo, del versículo 35 al 38. Notemos qué dice, acompáñeme. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora veamos, aquí está el resumen del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Dice el versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, notemos, sin distinción de personas o de localidades. Iba a las grandes ciudades de su tiempo como a los pequeños pueblos. ¿Y qué hacía? Enseñando en las sinagogas de ellos, enseñaba la palabra de Dios y predicaba el evangelio del reino. ¿Y qué más hacía? Y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y 36 que dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Notemos que el Señor vio las multitudes. Vio las multitudes y no pudo ser indiferente. Hermanos, hay multitudes que no conocen del Señor. De ayer tuve una junta con un ministerio audiovisual de Betel en Vivo y todos los ministerios que entramos en acción para la transmisión, para la página web, para el canal de YouTube, para todo, ¿no?, lo que se realiza a través de las redes sociales. Y estuvimos en un hotel porque un hermano trabaja allí tomando café. Ellos escogieron a propósito, hermanos, adrede, reservaron una mesa con vista panorámica periférica a la ciudad de Querétaro, desde donde está Betel más o menos. La vista, hermanos, es espectacular. Se ve toda la ciudad de Querétaro, que no es tan grande como aquí. Aquí es 4 veces, 5 veces más grande. Pero imagínense, veíamos la ciudad compartiendo la visión de alcanzar y llegar con el mensaje del evangelio a través del internet, a través de las redes sociales, a través de los medios masivos de comunicación, a alcanzar a más personas con esa vista panorámica de la ciudad. Y les decía a los hermanos, la visión está allá, la misión está ahí. Son las multitudes, hermanos, es Querétaro, es nuestra Jerusalén. Hermanos, esta gran ciudad es su visión, es su misión. Es donde el Señor les ha puesto. Es el reto, hermanos, es el desafío. Hay una gran multitud. Por eso dice el versículo 36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Qué te mueve? ¿A qué te mueve esa gran necesidad? Debe movernos, hermanos. Si no te mueve la gran necesidad que hay en el mundo del Señor, algo está pasando. Nuestro corazón se ha endurecido. Es una de las señales proféticas antes del fin, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, se enfriará. Hermanos, que nuestros corazones no se endurezcan por la maldad del mundo, por el pecado, que nuestros corazones sean sensibles ante la necesidad que hay del Señor, ante la necesidad de más misioneros, de más pastores, de más evangelistas, de compartir su palabra a todo el mundo, hermanos, que nuestro corazón se ha movido a misericordia como al Señor, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor anhelaba ser su pastor. Y dice el 37, entonces dijo a sus discípulos, ¿qué les dijo, hermanos? A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad
pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, ¿qué debemos hacer? Debemos rogar al Señor que envíe obreros a su mies, porque a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. El mundo necesita, hermanos, más cristianos comprometidos con el Señor, que con valor y arrojo hablen de Él, que con determinación compartan de su bendita palabra, que compartan el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hermanos, no solo basta con hablar de Dios, hay que predicarles su palabra. Hay que hablarles directamente del evangelio. El mundo necesita más predicadores que hagan oír el evangelio a muchas otras personas. La gente, hermanos, está ávida de escuchar la palabra de Dios. Y eso lo podemos constatar. ¿Sabe cómo lo podemos constatar? Porque tenemos libertad de culto, gracias a Dios. Podemos reunirnos hoy en este lugar sin temor a ser perseguidos. Y la gente que va pasando escucha. La gente que va pasando a veces se detiene, ¿no es así? Y algunas personas, como pasa en nuestras congregaciones, gente que iba pasando y se detiene, se baja de su auto, o se detiene y se va caminando y entra. Una bendición, hermano. En los cerezos, los penales de Querétaro, hay una gran necesidad del evangelio en esta vida. Incluso hay más reverencia que en algunas congregaciones. Ya cuando llegamos nos están esperando. Es una bendición, hermanos. Se bautizan con mucha convicción. Invierno con agua helada. Un poquito turbia el agua porque es la cisterna que tienen. No importa, les digo, nada más cierren la boca y sus ojos para que no les haga daño. Gracias a Dios por lo que Dios hace. Tenemos una puerta abierta para predicar el evangelio. Aprovechémosla, hermanos. Compartamos del Señor. Compartamos a nuestro núcleo de familiares y conocidos del Señor, hermano. Dios te puede usar. Dios quiere usarte. Determina en tu corazón compartir del Señor, ser movido a misericordia. Que el Señor te utilice, hermano, como su boca. Que ponga sus palabras en tu boca. Déjate usar por el Señor. Comparte las riquezas del Señor en tu vida. Comparte lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Sé usado por el Señor para que muchos otros le conozcan. Y si no sabes cómo hacerlo, sigue el ejemplo de la mujer samaritana que invitó, ¿te acuerdas?, a los de su aldea diciendo: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Qué podemos hacer? Invitar a otros a que escuchen del Señor en esta iglesia. Traer a otros del Señor. Invitados cada semana, cada culto. Aprovechar, hermanos, porque el mundo necesita quien les predique. ¿Sabes quién les está predicando, hermanos? Los que comparten falsa doctrina. Los engaños de la sociedad. Los engaños del mundo. El mundo predica y a veces más alto que nosotros. Tenemos que compartir del Señor. Hermanos, las cosas no deben seguir iguales. Tenemos la solución, que es el evangelio. Tenemos la verdad, que es la palabra de Dios. Tenemos que compartirla con convicción, con veracidad, con determinación, con arrojo, con osadía, con denuedo. Hermanos, tenemos que avivarnos a compartir del Señor. Tenemos que avivar nuestros corazones por la obra evangelística y misionera. Porque estamos viviendo los últimos tiempos y el Señor viene. Falta mucho, hermanos. El Señor viene por nosotros. Tenemos que aprovechar este tiempo. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, el Señor viene. Compartamos de Él, decidamos compartir, predicar, anunciar su evangelio con muchas otras personas más. Y la cuarta pregunta, ¿cuál es? Romanos 10, volvamos para allá, para finalizar. Romanos 10, versículo 15, última pregunta. Romanos 10, 15. Romanos 10, 15. ¿Estamos ahí? ¿Qué dice todos unidos? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Cuarta pregunta, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Hermanos, es una realidad
Necesitamos seguir enviando personas a otros lugares para que prediquen. Se requieren más gente enviada a otros lugares. Se necesitan más misioneros que salgan a otros lugares con fe, con valor, con arrojo, que no sean rebeldes a la visión celestial. Y podemos ver que ese es el meollo del asunto. Esta es la clave de todo. Debemos comenzar por aquí. Necesitamos enviar, apoyar y sostener a más misioneros en otros lugares de nuestro país y del mundo. Debemos apoyar la obra misionera continuamente. No debemos olvidarnos, hermanos, de ser una iglesia misionera. De saber que toda iglesia necesita cumplir con la gran comisión y realizar la gran comisión completa. Recordemos que Dios, hermanos, envía pastores a las iglesias, misioneros a otras partes del mundo, evangelistas a otros lugares, pero también, hermanos, el Señor nos envía a ti y a mí a poder compartir con otros su palabra, con amigos, familiares, conocidos. La gran comisión es para todos, no solamente para unos cuantos. Tú y yo podemos apoyar la obra misionera. Y debemos apoyar la obra misionera. Y debemos hacer nuestra parte también para ser más discípulos. La clave, hermanos, de la labor misionera, aquí está. Es que recordemos que Cristo nos ha enviado. Es esa la clave. Que Cristo nos ha dado una gran encomienda, que tenemos una gran comisión que cumplir y una gran responsabilidad delante de Dios de predicarle al mundo perdido. Tenemos esa gran comisión. Y esa gran comisión no la hemos cumplido todavía. Estamos en ello. Pero debemos hacerlo, hermanos. Debemos involucrarnos todos. Todos, hermanos. No solo el pastor. No solo su familia, no solo los diáconos, no solo los varones o los líderes, no solo quienes tienen llamado a tiempo completo. Debemos involucrarnos todos, hermanos. Todos podemos poner nuestro granito de arena, nuestra ofrenda misionera. Podemos aportar con nuestras oraciones, sostenerlos moral, espiritualmente, seguirlos cobijando, arropando. Hermano, debemos seguir apoyando la obra misionera. El pastor sabe por experiencia lo que el apoyo representa, moral, espiritual, económico. Yo lo sé en parte, hermanos. La bendición de hacer obra misionera como el pastor es una bendición, hermanos, estar involucrados en la obra misionera. Ver a Dios actuar. Ver un grupo que nace, una iglesia, una misión que se fortalece, que permanece, que crece, que avanza y que también continúa con esa visión. Sigan involucrados, hermanos. Sigan haciendo su parte. Sigan adelante. Recuerden que la clave para la labor misionera es que recordemos que el Señor nos ha enviado. Recordemos que el cumplimiento de la gran comisión completa nos conduce a iniciar nuevas obras, nuevas iglesias. Nos lleva a hacer la obra misionera y apoyarla y sostenerla. En otras palabras, hermanos, el establecer nuevas iglesias, nuevas obras, es la consecuencia final de realizar la gran comisión de manera completa. Porque cuando buscamos como iglesias del Señor a ser verdaderos discípulos del Señor, yendo a otros lugares, predicándoles el evangelio, bautizando a los que creen y les enseñamos todo lo que Jesucristo mandó con las motivaciones y actitudes correctas, entonces por la gracia de Dios y su poder veremos nuevos grupos de personas formarse, integrados por discípulos que están en desarrollo en esos lugares. Cuando realizamos la gran comisión completa, vamos a apoyar y hacer obra misionera. Debemos seguirlo haciendo. Recordemos que cada uno de nosotros somos enviados, como el endemoniado después que fue sanado. ¿Se acuerda?
que quiso acompañar al Señor y el Señor no se lo permitió. Allí en Marcos 5:19 le dijo el Señor, no, sino vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El Señor nos envía como Cristo al venir al mundo. Como dice Juan 20:21, en la gran comisión dijo el Señor, como me envió el Padre, así también yo os envío. La gran comisión en Juan. El Señor nos envió con esa autoridad. Como los 70 cuando fueron comisionados por el mismo Señor en Lucas 10:2, el Señor les dijo, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Y el Señor nos envía a la iglesia porque somos su iglesia. En Mateo 28:18 dice el Señor, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Recuerde, hermano, que con su ofrenda misionera y en sus oraciones usted está yendo. Usted está aportando. Usted está poniendo la parte que le corresponde. La parte de dar testimonio del Señor con su vida y sus palabras. Pero quizás no podamos ir a África. No podamos ir a Medio Oriente, usted y yo. Quizás no podemos ir a otro estado, a otra colonia. Pero sí podemos apoyarles en oración, sostenerlos y también apoyándoles económicamente, siendo fieles al Señor. Y los misioneros, hermanos, valoran ese apoyo. Ese apoyo moral, ese apoyo espiritual, ese apoyo económico. Es una bendición, hermanos. Quiero terminar solamente recordándoles cuál es nuestro deber como miembros de la iglesia ante la obra misionera. Esta conferencia misionera, cuál es nuestro deber como miembros de la iglesia ante la gran obra misionera. Crecer espiritualmente, hermanos. Sigan creciendo espiritualmente. Porque la obra misionera brota de una iglesia que crece. Entonces debemos crecer y hacer crecer a otros en la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud. Hermanos, transmitamos esta visión misionera. Transmitamos ese sentir misionero. Compartamos con los nuevos creyentes esta gran necesidad. Desde que acepten al Señor, que se involucren en apoyar la obra evangelística y misionera. También realizar la gran comisión de manera personal, con el grupo de hermanos con quien servimos y con la iglesia en general, porque contribuir personalmente yendo a mis conocidos para predicarles el evangelio es necesario. Y procurar también su desarrollo espiritual buscando realizar la gran comisión de manera completa. ¿Sabes cómo puedes apoyar la obra misionera? Realizando la gran comisión de manera personal, apoyando los proyectos de la iglesia. Cuando hay campañas, cuando hay conferencias misioneras, cuando hay retos misioneros, proyectos misioneros, apoyando al pastor, esos proyectos. También rogando por más obreros y preparándonos para enviarlos a otros lugares. Hermanos, debemos rogar que Dios llame de entre nosotros, de entre ustedes, siervos del Señor, que vayan a otros lugares y nosotros preparándonos para enviarlos a su debido tiempo. Obedeciendo el mandato del Señor que dijo, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su casa. Pero una bendición, hermanos, en un futuro que ustedes, ¿verdad?, sostengan también un misionero, una familia misionera que salga de aquí a otro lugar, imagínense. Qué precioso sería. También, hermanos, orando por los misioneros. ¿Cómo apoyar la obra misionera? Orando por los misioneros. Debemos tomar la seria responsabilidad de seguir orando continuamente por los misioneros que apoyamos y sostenemos. Le animo, hermano, a hacerse el reto, el hábito precioso espiritual de seguir orando por los misioneros, seguirlos apoyando. Y también cómo seguir apoyando la obra misionera, diezmando y ofrendando, hermanos, fielmente. Recordando que debemos practicar el diezmar y el ofrendar con fidelidad y amor. Y que a través de los diezmos y las ofrendas no solamente se sostiene la obra de Dios, sino también se esparce, hermanos. Se lleva a otros lugares. Se esparce la palabra de Dios, corre y es glorificada. Así que, hermano, te animo a seguir siendo fiel en tus diezmos, tus ofrendas. Es lo que el Señor pide.
Es lo que el Señor demanda. Como conclusión, hermanos, estas 4 preguntas deben desafiar nuestra vida para compartir nuestra fe. Debemos hacernos meditar en la gran necesidad y responsabilidad que tenemos delante de Dios por el mundo que no le conoce. Nosotros tenemos, hermanos, la solución, tenemos el Evangelio. Nosotros podemos ser la respuesta ante la gran necesidad. Tomemos la firme decisión de poner nuestra parte para que el mundo cambie y mejore. La clave de la labor evangelística y misionera es reconocernos enviados por Dios, para entonces predicar y que la gente oiga, crea e invoque el nombre de Cristo como su Salvador. Pero necesitamos, hermanos, seguir apoyando la obra misionera. Estas preguntas deben desafiar nuestra vida para compartir nuestra fe y apoyar la obra misionera. ¿Se acuerda cuáles son esas 4 preguntas? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hermanos, sigamos apoyando a los enviados. Sigamos sosteniendo la cuerda de los enviados. Sigamos sosteniéndoles con nuestras ofrendas, nuestras oraciones, moralmente, espiritualmente, aquellos que han salido de sus hogares, de sus ciudades, de sus países, a compartir el Evangelio. Dios siga haciendo su obra en esta preciosa iglesia, que le siga usando, hermanos, para apoyar la obra misionera y nunca perder de vista esta visión misionera que el Señor les ha dado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por tu bendita palabra, porque tu palabra, Señor, nos motiva a realizar la obra misionera, la obra evangelística. Yo te suplico, Señor, que nos permitas hoy tomar decisiones firmes, determinantes, para seguir apoyando, impulsando, Señor, velando por la obra misionera, por los misioneros, el seguir siendo fieles en esas ofrendas, pero también en los diezmos que tu obra necesita. Señor, bendice esta preciosa iglesia. Te ruego, Señor, que ayudes a cada hermano, a cada hermana a seguirse comprometiendo aún más con la labor evangelística y misionera. Te ruego que hoy se tomen decisiones. Así como estamos, hermanos, en tu oración, quiero hacer 2 invitaciones. La primera, para ti, querido hermano, que ya tienes a Cristo en tu corazón. Quiero invitarte, hermano, que eres miembro de esta iglesia, que asistes regularmente, a que te sigas comprometiendo con la obra misionera. Que sigamos, hermanos, orando por los misioneros, sosteniéndolos espiritualmente en oración, cobijándolos, respaldándolos como iglesia, pero también apoyándolos a través de las ofrendas mensuales, semanales que se les envía. Yo te animo, hermano, que hoy renueves ese compromiso con el Señor, con nuestro Dios, con tu iglesia, con tu pastor, de seguir apoyando, impulsando la obra misionera desde tu vida. Que lo hagas como un hábito precioso. ¿Te gustaría tomar esa decisión, renovar ese compromiso con el Señor? Porque sí, hermano, es un compromiso. Y Dios es un Dios comprometido con nosotros. Y Dios bendice a la iglesia cuando la iglesia tiene esa visión misionera, esa vida que da para la obra misionera. Te animo, hermano, a que renueves ese compromiso con el Señor. Si es así, levanta tu mano para orar por ti. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Que Dios te bendiga. Gracias a Dios. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Bendito sea Dios. ¿Alguien más? Levante su mano. Dios te bendiga. Gracias a Dios. Dios conoce las vidas, Él conoce los corazones. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Renueva tu compromiso con la obra misionera. Los misioneros. Sostén la obra misionera. La obra misionera te necesita. Necesitan. Todos tenemos una parte activa en la obra misionera. ¿Alguien más? Bien. La segunda invitación que quiero hacer es por si usted nos acompaña de primera vez, segunda vez, tercera vez, pero aún no tiene a Cristo en su corazón. Todo comienza con aceptar a Cristo en la vida. El Señor es el primer misionero que dejó su trono, dejó su gloria para venir a este mundo. Se hizo hombre como nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque nos ama. Porque tiene un plan precioso para tu vida. Porque le importas, le interesas. Y el Señor tiene una vida nueva, una vida eterna para ti.
una vida distinta que aún no conoces, se encuentra en Él, perdón de pecados, propósito en la vida, paz interior. Te animo a que hoy aceptes a Cristo en tu corazón, que tengas un encuentro con Él. El Señor dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Te gustaría aceptar a Cristo? Si aún no le tienes, hoy le puedes aceptar. El Señor está aquí. El Señor dice en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Te gustaría aceptar a Cristo? Si es así, levanta tu mano, permíteme orar por ti, si aún no lo has aceptado. ¿Habrá alguien así que nos acompañe de primeras veces? La invitación es para todos, no quiero dejar pasar esta oportunidad. Si estás entre nosotros de primeras veces acompañándonos, no tengo el gusto de conocer a todos, pero te invito a que si no has aceptado a Cristo hoy, le aceptes. ¿Te gustaría decirle a Cristo, Señor, aquí estoy? Sálvame, perdóname, entra a mi corazón, entra a mi vida, dame vida eterna. Si es así, levanta tu mano. ¿Habrá alguien así? Acepte a Cristo en su corazón. ¿Alguien así? Estás entre nosotros de primeras veces, levanta tu mano. No te resistas, entrégate al Señor, ríndete a Él. ¿Alguien así? Levante su mano. Bien, si eso significa que todos lo hemos hecho, bendito sea Dios. Si no lo has hecho, hazlo pronto. Quiero invitar a los que levantaron su mano, renovando su compromiso con la obra misionera. Te invito ahí en tu lugar que te pongas en pie. Te invito a que oremos al Señor. Tú levantaste tu mano en señal de una renovación en tu compromiso con la obra misionera. Ponte en pie. Permíteme orar por ti. Oremos como iglesia. Que renovemos ese compromiso con el Señor. Que le pidamos al Señor, ¿verdad? Un ánimo renovado. Administrar bien los recursos que el Señor nos presta para seguir dando y dando más a su obra. Siendo fieles en los diezmos, en las ofrendas, en la administración financiera. Y Dios, hermanos, va a bendecirnos. ¿Alguien más? Haya levantado su mano y quiera ponerse en pie con toda confianza. Bien, vamos a orar, hermano. Señor, te damos gracias por lo que tú has hecho, porque tú conoces las vidas, los corazones. Te ruego, Señor, que tú bendigas esta preciosa iglesia bautista Piedra Angular. Que tú obres, que tú te manifiestes, que los hermanos puestos en pie, Señor, puedan renovar ese compromiso con la obra misionera, impulsarla, apoyarla, ir dando, ofrendando, pero también orando y respaldando a sus misioneros. Gracias por los 5 misioneros que sostienen. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en ellos, por esa visión, por esa carga misionera. Te ruego, Señor, que la incrementes. En el futuro se pueden apoyar no solo a 5, sino a más misioneros. Que de aquí surjan misiones, misioneros, siervos, siervas tuyas, siervos tuyos. Te ruego, Señor, que bendigas al pastor Gregorio, que sigas dando visión evangelística, visión misionera, que sigas sosteniendo, impulsando, Señor, tu obra en este lugar. Bendice este precioso grupo, Señor, a todo este grupo, a los que están de pie, renovando, Señor, su compromiso al dar, al ofrendar. Bendice, te ruego, esta iglesia. Sigue sosteniendo, apoyando, Señor, a sus miembros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Muchas gracias, pastor. Adelante.